¿Pero y por qué? Porque nosotros tenemos ese mal dentro de sí mismo. Y aquí nosotros damos esas ideas, le enseñamos a ese público que nosotros debemos, antes de todo, trabajarnos nosotros mismos y dejarnos de tanta ignorancia que tenemos nosotros, porque somos ignorantes. Queremos saber de todo lo que está afuera, pero cuando nos hablan de la sabiduría de Dios que está dentro de nosotros mismos, nadie quiere saber de eso. Son pocos, aparecen, pero son pocos. Entonces, aquí, señores, le estamos dando la oportunidad de que podemos reeducar nuestra alma, pero sin fanatismo, señores. No es que yo soy católico y yo de ahí nadie me saca. ¿Y quién le dijo? Quédese ahí, muera ahí. Pero estúdiese a sí mismo. Sea una persona mejor cada día. Eliminemos, que te la tenemos todos, no somos santos, no vendemos visa, como dicen, por ahí, simplemente con usted decir que aceptó a Cristo ya está salvo. No es simplemente eso, hay que hacer un trabajo dentro de sacrificarnos por la humanidad, sacrificarnos por aquel hermano que no tiene conocimiento, que ese es el tercer factor, ayudar a aquel que necesita, sacrificarnos por todos nuestros hermanos. Esa es una de las maneras más fundamentales para uno poder estar cerca de Dios y eliminar esa parte negativa que tenemos dentro. Si no eliminamos la ira, señores, ¿dónde va a entrar un airoso? ¿En qué reino va a entrar? Entonces muchos de nosotros pensamos que somos santos, pero estamos así amarrados dentro. Tenemos todos esos diablos, como dicen, dentro de nosotros mismos y no podemos decir que no, porque están ahí la prueba. Muchos son más cerrados que otros y usted lo ve muy bien, hablando muy bien, pero dentro de sí mismo tenemos un infierno, una Babilonia, y eso es lo que nosotros motivamos para que ese público aprenda a buscar el conocimiento dentro de sí y eliminar esa parte negativa. Bien, así es. Nosotros tenemos dentro de este tema unas pocas soluciones que son completamente revolucionarias. Entonces, queremos exponerlas y explicarlas para que nos entiendan. Para resolver el problema de la vivienda en la zona urbana, básicamente, es necesario de crear leyes que favorezcan este problema. Como por ejemplo, la primera solución que exponemos es la municipalización de las viviendas. O sea, que se creen sistemas, o sea, grupos de casas donde las personas puedan, que el gobierno pueda, no sé si alquilársela a las personas o dársela a las que necesiten. Lógicamente que no la puedan vender, porque sabemos el problema que hay del ego dentro de cada ser humano. Entonces, es muy importante este punto de la municipalización de las viviendas. Este problema podría resolver el problema del costo del alquiler de las casas, porque es que lo que sucede es que las casas, muchas están, lo que pasa es que son demasiado caras y no son asequibles a los seres humanos, a todos. Entonces, con este sistema de municipalizar las viviendas, podríamos abaratar los precios de las viviendas, porque es un problema increíble que muchas personas tienen y se pasa así desapercibido. El segundo punto que tenemos, que podemos explicar, es el descongestionamiento de los centros de mayor auge dentro de las ciudades. Por ejemplo, los estados del gobierno, el municipio, el ayuntamiento y esos grandes edificios que bien puede el gobierno crearlos fuera del centro de la ciudad y coger esos establecimientos para crear viviendas asequibles a los seres humanos. Se ve un poco, diría yo, extraño para el que no entiende, pero en la periferia de las ciudades hay suficiente espacio para hacer todos estos proyectos tan importantes. Ya se han aplicado en otros sitios, e incluso aquí en el mismo país, donde se crean
los centros de mucho auge de las personas, en la periferia de la ciudad, para que así la ciudad no tenga tanto congestionamiento vehicular. Porque el problema del tránsito es otro problema grandísimo también dentro de la sociedad. Eso ayudaría a descongestionar más el tránsito en el centro de la ciudad. También otro proyecto muy importante es el de las casas granjas. O sea, que el gobierno cree casas y que al mismo tiempo tenga su parcela y que las personas que vayan a vivir ahí puedan producir alimentos de primera necesidad, que es muy importante para controlar el problema del desempleo también que existe en la sociedad. Porque es que el ego ha llegado tanto con su avaricia que no le ha dejado un espacio a los seres humanos para que vivan dignamente. Entonces es muy importante uno comprender que el problema de la vivienda no es un problema ajeno. Usted, amable televidente, porque tenga su casa propia, no debe dejar de dolerle a aquellas personas que no tienen dónde vivir. Porque ese es un problema, señores, que a cualquier jefe de familia le descontrola, vamos a decir así, le rompe la cabeza. Porque usted paga la casa hoy, con mucho sacrificio, y en lo que usted viene a darse cuenta, ya otra vez la debe. Y eso es algo que que hace que las personas vivan como miserables. Se vive como sin dicha, se vive como sin alegría, porque todo se traduce al dinero, y se olvidan los principios humanos. Nosotros podemos ver cómo los grandes capitalistas, los grandes adinerados del mundo crean mansiones grandísimas, donde se podrían hacer barrios de cientos de viviendas. Vemos como esos grandes capitalistas compran 15, 20, 100, 200 tareas de tierra y no hacen nada con esa tarea de tierra. Solamente se apoderan de ella con papeles y todo y ahí la dejan. Incluso la avaricia ha llegado tanto, esa mala voluntad, ese Caifás que cada persona tiene dentro, es tan terrible que no tiene la mínima dolencia por nada. Hay personas que tienen tanto terreno y no son capaces de regalarle ni siquiera o de cederle, no tiene que regalársela si no quiere, a una persona que realmente necesite una tarea de tierra, teniendo miles. Porque así es como se ha creado la sociedad. Sin embargo, vemos como esos grandes potentados hablan de patria, hablan de sociedad, hablan de modernismo, y la sociedad ¿qué? Pasando todo tipo de trabajo, todo tipo de problemas, en cuanto a este punto que estamos exponiendo hoy, que es el problema de las viviendas. Entonces es muy importante uno entender que ese es un problema de todos y que tenemos que buscar la solución. El gobierno bien puede ayudar mucho en esto, pero necesita de la colaboración, de la organización de cada individuo dentro de la sociedad. Porque es que este es un problema de todos, no nos cansaremos de repetirlo, porque es ahí donde tenemos que empezar. Hacernos conscientes de que el problema de mi prójimo, de mi hermano, de las personas que me rodean, también son míos, y que necesitamos de que se hagan conscientes de esta situación. También se podría exponer un punto de que el pago de la casa no solo sea de problema del individuo, sino también de la empresa en la que trabaja. Porque si los grandes capitalistas han creado esta situación, ellos también tienen que ayudar a resolverla. Es justo que si un trabajador hace que el capital de una persona, de un capitalista o de un adinerado, un jefe de una empresa, crezca, es justo que este jefe también le ayude a tener una vivienda digna a sus trabajadores. Claro que hay mínimas, pequeñas empresas y microempresas que no podrían con esta resolución, pero hay grandes empresas que sí pueden. Incluso hay algunas que tienen un espacio dentro de los recintos de la compañía donde sus trabajadores pueden vivir, y eso está muy bien. Ellos han dado un primer paso. Solo se necesita más humanidad
Hay grandísimas empresas que hablan de miles de millones de pesos y dicen, no, nada más dicen que el señor fulano de tal es una persona más rico, uno de los más ricos del mundo y que gana qué sé yo cuántos millones por segundo o por minuto diario. Pero esa persona nunca realmente ven las condiciones de vida de sus trabajadores.